الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم نسينا وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Le damos gracias a Allah por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar, porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Allah no se asemeja a eso. Cualquier cosa que te imagines en la mente no es Allah. Y cualquiera que le atribuye un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, como siempre, decimos alhamdulillah que hemos sido guiados al Islam, porque el Islam es la mejor bendición o la más grande bendición, y sin el Islam la persona no tiene nada, y con el Islam la persona lo tiene todo. Entonces le damos gracias a Dios que Él ha hecho nuestros corazones abiertos al Islam y que ha hecho nuestros corazones estar complacidos con el Islam y tener la certidumbre, porque eso es de la misericordia de Dios y la guianza. Y también le damos gracias a Dios y estamos felices que Dios nos ha guiado a tener el acceso al conocimiento islámico auténtico y confirmado con las cadenas de narración conectadas, porque eso es la única manera de aprender
las enseñanzas del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y es requerido, ese conocimiento es requerido para llegar al paraíso. Entonces le damos gracias a Dios que Él nos ha bendecido con esa gran virtud, que Él nos ha otorgado ser musulmanes suní que aprenden el conocimiento islámico auténtico de Ahlus Sunnati wal Jama'a, que es el grupo salvado. Ya como hemos explicado en el pasado, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos informó que hay entre las personas que se identifican como musulmanes, uh, se van a dividir en 73 grupos, y todos van a estar en el infierno excepto uno. Es decir, entre todos esos grupos, el único que es correcto es Ahlus Sunnati wal Jama'a. Y Ahlus Sunnah son los que siguen al profeta sallallahu alayhi wa sallam en la creencia y en la ley. Entonces le damos gracias a Allah que nos ha hecho entre las personas que han sido guiadas. Vamos a continuar con nuestras lecciones, que son lecciones directamente documentadas de Sheikh Abdullah, el gran erudito, y hemos llegado a la lección número 9. El título de esta lección es uh, las etiquetas o el comportamiento islámico virtuoso y la categorización de la innovación. Entonces, en esta lección, el Sheikh Rahimahullah habla de dos temas. El primero son lo que se dice en árabe husnul khuluq, lo que significa los buenos modales, el comportamiento islámico virtuoso. El Sheikh Rahimahullah dijo que Allah Ta'ala reveló en el Corán el versículo 199 del capítulo Al-A'raf. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Este versículo
Allah Ta'ala nos ordena con algo en árabe que se llama el urf. Y el urf significa todo lo que Dios ha juzgado que es una obligación. Entonces, ese término, el urf, significa todo lo que Dios ha juzgado como obligación, es decir, las obligaciones. Y Allah nos ordenó que abandonáramos a los ignorantes, es decir, abandonar lo que ellos dicen entre lo que no tiene beneficio. Y entonces eso tiene niveles. Al nivel más extremo es la persona que habla blasfemia. Esa persona, por supuesto, es ignorante porque no está diciendo la verdad, porque no tiene el conocimiento correcto o porque rechaza el conocimiento correcto. Y en ambos casos es ignorante. Entonces, si alguien nos está hablando de blasfemia y si nosotros le aconsejamos y le respondemos y le decimos que eso es incorrecto, eso es inválido, no hay evidencia para eso no tiene sentido, la mente sana lo rechaza, la lógica lo rechaza, etcétera. Esa persona no quiere escuchar y quiere seguir, quiere insistir en su blasfemia o su ignorancia. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese caso es abandonarlo, es decir, abandonar la conversación. Y otro nivel de el discurso de los ignorantes es lo que no tiene que ver con blasfemia, pero ya como saben, hay gente ignorante que ellos hablan cosas ignorantes que no tienen beneficio, entonces también uno no se influye de ese discurso y uno pues lo abandona, no lo toma, no lo absorbe. Dice el Sheikh, así era como se comportaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. El Bukhari narró en el libro de él que se llama Al-Adab al-Mufrad, que es otro libro de Al-Bukhari, también famoso y también conocido, pero no es el mismo que es el más famoso, que se llama As-Sahih, que es el libro del Bukhari que él autoró documentando las narraciones auténticas desde su ruta, desde la ruta del Bukhari, desde su cadena, con las cadenas de narraciones conectadas al profeta sallallahu alaihi wasallam. El libro del Bukhari de hadith famoso que se conoce como As-Sahih. Y también el Bukhari, él autoró otros libros, también en hadith y también en otras ciencias islámicas. Y otro libro que autoró el Bukhari se llama Al-Adab al-Mufrad, que también son una compilación de hadices, pero que se tratan del comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Bukhari narró en ese libro desde la ruta de Aisha, que Allah Ta'ala eleve el rango de ella, que ella dijo describiendo el profeta sallallahu alaihi wasallam que él seguía 100% las enseñanzas del Corán. Eso significa que cualquiera que quiere conocer el comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam
tiene que leer el Corán y entenderlo. Es decir, si lee el Corán y entiende el Corán y los versículos que se tratan de describiendo el comportamiento del profeta sallallahu alayhi wasallam. El profeta sallallahu alayhi wasallam aplicaba todo lo que el Corán ordenaba. Entre el comportamiento virtuoso que fue mencionado en el Corán es ordenar con lo lícito y prohibir lo ilícito y tener paciencia sobre el daño que es hecho sobre uno, es decir, tener paciencia sobre el daño que otros le hacen a uno sin que nosotros le hagamos daño a otros. Otro gran erudito que se llama Abu Bakr al-Khalal, él autoró un libro que se llama Makarimul Akhlaq, que es un libro que se trata de documentar el buen comportamiento del profeta sallallahu alayhi wasallam. Él dijo en ese libro que el profeta sallallahu alayhi wasallam nos informó que él estaba viviendo entre los peores vecinos. Entonces el profeta sallallahu alayhi wasallam él mismo nos está informando que él tenía o estaba viviendo entre los peores vecinos. Uno que se llama Uqbah, el hijo de Abu Mu'ayd, y otro que se llama Abu Lahab, que es el blasfemador famoso que fue mencionado en el capítulo de Al-Masad, que él va a ser entre las personas del infierno que van a residir en el infierno hasta sin fin. Y Abu Lahab también era el tío paterno del profeta, sallallahu alayhi wasallam. Pero él era un gran enemigo del profeta, sallallahu alayhi wasallam, cuando el profeta, sallallahu alayhi wasallam, recibió la revelación y empezó a llamar al Islam. Entonces, esas dos personas, Uqbah y Abu Lahab, eran entre los dos peores enemigos del profeta, sallallahu alayhi wasallam, y eran los vecinos de él. Y el profeta, sallallahu alayhi wasallam, nos está informando que ellos tiraban el excremento de la gente sobre su puerta. Que Uqbah y Abu Lahab, ellos hacían eso y tiraban el excremento de la gente en la puerta del profeta sallallahu alayhi wasallam. Es decir, que el profeta sallallahu alayhi wasallam aguantaba el daño de ellos, aunque el profeta sallallahu alayhi wasallam es la creación de Dios más valiente. El profeta sallallahu alayhi wasallam tenía la fortaleza de 40 hombres. Y sin embargo, el comportamiento del profeta sallallahu alayhi wasallam era perdonar y uh, disculpar. Es decir, el profeta perdonaba a las personas que le hacían daño a él. Ahora alguna gente ignorante, ellos narran una historia que es fabricada, una historia que es mentira acerca del profeta sallallahu alayhi wasallam,
que ellos dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo algo, pero es un cuento narrado, un cuento fabricado. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca hizo eso. Es importante advertir contra esa historia o ese cuento que es fabricado. Alguna gente ignorante dice y reclama que los judíos tiraban su basura en frente de la puerta del profeta sallallahu alaihi wasallam y que un día el profeta no vio que ese judío había tirado la basura enfrente de su puerta y que supuestamente fue a visitarlo y preguntarle por qué no tiró la basura en mi puerta hoy. Ese cuento es falso y mentira y no tiene ninguna basis. Además, ciertamente, ya como el comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam era perdonar y paciencia era su atributo y aguantando el daño de los otros era su circunstancia, él animaba a su nación en muchas instancias a perdonar y aguantar el daño. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hay muy pocos hechos que tienen más peso en la balanza en el día del juicio que el buen comportamiento. El buen comportamiento islámico virtuoso significa aguantar el daño de otros y no hacerle daño a los musulmanes y hacerlo bien con el musulmán que le hace bien a uno y con el musulmán que le hace mal a uno. ¿Qué significa eso? Significa, es fácil para nosotros, por ejemplo, si alguien es, uh, si alguien es buena gente con nosotros, es fácil para nosotros ser buena gente con él. Pero si alguien no es buena gente con nosotros, naturalmente tenemos la inclinación de reciprocar el mal comportamiento hacia la persona que nos ha hecho daño, hacia la persona que no es buena gente con nosotros. Pero el comportamiento islámico virtuoso dicta, o es parte de la definición, que uno como musulmán hace lo bien o hace algo bueno con la gente que le hace algo bueno a uno y con la gente que no le hace algo bueno a uno. Es decir, uno se comporta bien con la gente que es buena gente con uno y con la gente que es mala gente con uno. Eso es husnul khuluq y no hacerle daño a otras personas y aguantar el daño de otras personas. El Sheikh continúa diciendo, hemos narrado el hadith auténtico confirmado en el libro de Ibn Hibban de la ruta de Abdullah, el hijo de Omar, que él escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir, la persona fuerte no es la persona que domina a la gente. En vez, la persona fuerte en realidad es la persona que se domina a él mismo. Entonces eso significa que la persona fuerte o la persona que es considerada fuerte islámicamente no es la persona que es un tirano, no es la persona que domina a la gente a la fuerza. En vez, la persona fuerte es la persona que se controla él mismo y rechaza sus malas inclinaciones,
y no le hace daño a la gente y él mismo se corrige y él mismo, por ejemplo, se controla. uh, si está enojado, se controla y no deja que sus emociones causen que él le haga injusticia a otra persona. Y es decir, cuando no tiene el poder de hacerlo, porque uno de pronto quiere quiere uh, hacerle algo a otra persona, pero uno no es capaz porque no tiene la capacidad, no está en la posición para hacerlo, pero cuando uno está en la posición para vengarse, por ejemplo, o para dominar a otra persona, uh, eso es el, eso es el examen real. Entonces, la persona fuerte es la persona que se domina a uno mismo y no deja que sus inclinaciones causen que él sea un tirano. El Sheikh continúa diciendo, no hay una etiqueta mejor que la etiqueta del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay un comportamiento mejor que el comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ciertamente, acostumbrándose a aguantar el daño de otros es una manera de alcanzar los altos niveles y es un gran beneficio y contiene un gran beneficio con las interacciones que uno tiene con la gente. Ciertamente la persona que se domina uno mismo en el momento de ira se salva de muchas cosas destructivas. Y eso es obvio si la persona está en un momento de ira y es capaz de matar, es capaz de paralizar, de hacerle daño a una persona que ya esa persona ha cambiado por el resto de su vida. Y era un momento de ira y esa persona se va a sentir muy arrepentido después de que su ira se calme, pero ya el resultado negativo uh, de seguir esa emoción uh, y actuar de acuerdo con esa emoción, ve que las consecuencias son muy negativas. Entonces la persona que cuando está en un momento de ira se controla, esa persona se salva de muchas cosas destructivas. También dice el Sheikh, hemos narrado en el Jami' de At-Tirmidhi, que es un libro de hadith, con la cadena confirmada, auténtica, conectada al profeta sallallahu alaihi wasallam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cualquiera que cualquiera que esconde su ira mientras es capaz de realizarla, Allah Ta'ala le da la opción de escoger cualquiera de los hurul ain que él quiere. Es decir, el hurul ain son una creación del paraíso, son las mujeres del paraíso, que no son mujeres de este mundo. Y es mencionado del hurul ain, esas mujeres del paraíso, que si una de ellas muestra su rostro en esta vida, es más iluminante y brillante que el sol y iluminaría el mundo entero entre el este y el oeste. Y también es mencionado de las mujeres del paraíso, el Hurul Ain, que si una de ellas
pone su saliva en el mar, se pone dulce. Entonces, en este hadith, el profeta sallallahu alayhi wasallam nos está diciendo que cualquier persona, pues cualquier hombre que esconde su ira, es decir, no muestra que está en ese estado, mientras él es capaz de realizar esa ira, él tendría la opción de escoger cualquiera de los hurul ain que él quiere, es decir, en el paraíso. ¿Cuántos musulmanes no tienen muchos rezos recomendados y no tienen muchos ayunos recomendados? Pero el nivel de ellos sería igual al nivel que el musulmán que ayuna constantemente y que reza constantemente, pero no tiene buen comportamiento. Entonces, la persona que es capaz de realizar las obligaciones y de evitar los pecados es entre las mejores creaciones, aunque él tenga una poca cantidad de hechos recomendados. Entonces, aquí el Sheikh nos está diciendo que si hay un musulmán que tiene el buen comportamiento islámico virtuoso, pero no tiene muchos rezos recomendados, es decir, no reza muchos rezos opcionales y no ayuna muchos ayunos opcionales. Ese musulmán tiene un más alto nivel o ha alcanzado el nivel de un musulmán que ayuna, por ejemplo, todos los días, ayunos opcionales y que reza muchos rezos opcionales, pero que no tiene el buen comportamiento islámico virtuoso. Entonces el profeta sallallahu alayhi wasallam nos está demostrando que el musulmán que tiene el buen comportamiento islámico virtuoso, su nivel sería igual al nivel que un musulmán que reza constantemente y que ayuna constantemente, ayunos y rezos opcionales, pero que no tiene el buen comportamiento islámico virtuoso. Entonces, los buenos hechos, aunque sean poquitos en cantidad, que están en línea con el camino del profeta sallallahu alayhi wasallam, es mejor que la gran cantidad de hechos que no están en línea con lo que el profeta sallallahu alayhi wasallam trajo. Continúa el Sheikh diciendo, hemos narrado desde la ruta de Al-Hasan al-Basri. Y Al-Hasan al-Basri es un gran musulmán erudito, piadoso, walí. Él dijo un poquito de buenos hechos que son realizados en línea con el camino del profeta sallallahu alayhi wasallam es mejor que una gran cantidad de hechos que fueron realizados sin estar en línea con el camino del profeta sallallahu alayhi wasallam. Eso significa que si la persona hace una poca cantidad de buenos hechos que están en línea con lo que el profeta sallallahu alayhi wasallam trajo, eso sería mejor que la persona que hace, por ejemplo, grandes o muchos hechos, pero que no están en línea con el camino del profeta sallallahu alayhi wasallam. El significado de bid'ah, innovación, en este lugar es la cosa nueva que no está en línea con el Corán y el Hadith y el acuerdo unánime de los eruditos y los dichos de los acompañantes. ¿Y quiénes son los que explican la diferencia entre la cosa nueva que es desviada y entre la cosa buena y entre la cosa innovada, nueva, que no es desviada?
son los eruditos de Ahlus Sunnah que se adhieren a el conocimiento. Y entonces ellos, con el conocimiento que ellos han adquirido y con el entendimiento que ellos tienen del Corán y del Hadith, de acuerdo a lo que los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam entendieron y los que los siguieron a ellos en bondad, ellos son los que conocen la diferencia entre la cosa nueva desviada y la cosa nueva que no es desviada. Ahora la persona que no está a ese nivel, la persona que no está a ese nivel de conocimiento o pureza, lo único que él puede hacer es seguir a los líderes guiados del Islam. Y entonces lo que ellos juzgaron que es bueno y lo que ellos uh, comprobaron que está en línea con la ley del profeta, sallallahu alaihi wasallam, él sigue eso y toma uh, ese juzgamiento y lo que esos eruditos no, y lo que esos eruditos juzgaron que es malo, entonces ellos lo rechazan. Es decir, los eruditos, ellos son los que entienden la religión y ellos son los que entienden el Corán y el Hadith y ellos tienen ese conocimiento. Entonces ellos mismos pueden saber, usando su conocimiento, por ejemplo, si algo nuevo es desviado, si algo nuevo es bueno, algo nuevo que fue innovado o inventado en el Islam, ellos pueden saber la diferencia, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora nosotros, los que no somos en ese nivel, los que no somos eruditos, nosotros simplemente tenemos que seguir a esos imames. Nosotros simplemente tenemos que seguir a esos eruditos que ellos han hecho el trabajo y el esfuerzo para explicar y para demostrar y para categorizar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo entre las cosas que, uh, entre las leyes y los juzgamientos que no fueron explícitamente mencionados en el Corán y en el Hadith. Entonces, lo que ellos dicen que lo podemos hacer, lo aceptamos y lo que ellos dicen que es rechazado, lo rechazamos. El gran imam, al-Shafi'i, él dijo que la innovación es de dos tipos, la innovación desviada y la innovación guiada. La innovación desviada es lo que no está en línea con el Corán y el Hadith y el acuerdo unánime de los eruditos. Y entonces, lo que no está opuesto a eso no es una innovación desviada. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo válido que los eruditos de esta nación, que ellos innovaran lo que ellos ven que está en línea con el Corán y el Hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, el profeta, él es el que dio ese permiso. Él es el que, uh, él es el que abrió la puerta a esos eruditos que si llegan a ese nivel, ellos son los que son capaces de deducir directamente del Corán y del Hadith el juzgamiento de un asunto que ocurrió después del tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que no está explícitamente mencionado en el Corán y en el Hadith. Y es así que nosotros los musulmanes todavía, después de 1000 años, todavía podemos aplicar la ley islámica, porque siempre hay en esta nación los eruditos que
ellos son capaces de deducir el juzgamiento de un asunto que ha ocurrido eh, después del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nunca ocurrió durante el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, entre lo que no fue mencionado explícitamente en el Corán y en el Hadith. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros el juzgamiento de eso? Si es halal o no es halal, si es permitido o no permitido, si es recomendado o no recomendado, si es obligación o no es obligación. Nosotros tenemos que seguir a esos grandes imames. Entonces, no todo lo que es nuevo en el Islam es automáticamente juzgado como malo. Uno tiene que mirar, uno tiene que saber, ¿está en línea con la ley islámica o está en contra de la ley islámica? Si la cosa nueva está en línea con la ley islámica, entonces decimos que es permitido. ¿Cómo vamos a saber nosotros que está en línea con la ley islámica si nosotros no tenemos ese nivel de conocimiento para poder deducir eso? Entonces, por eso nosotros tenemos que seguir a los eruditos que sí saben eso, y entonces si ellos dicen, de acuerdo a su conocimiento y la deducción que ellos hicieron, entonces, si ellos dicen que es una innovación buena, entonces nosotros lo seguimos. Y si ellos dicen que es una innovación mala, entonces nosotros lo rechazamos. Y ese permiso que el profeta sallallahu alaihi wasallam dio está explícitamente mencionado en el hadith, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cualquiera que invente una buena innovación en el Islam tiene su recompensa y una recompensa similar a cualquiera que lo sigue en eso sin que cualquiera de sus recompensas sea minimizada. Y cualquiera que inventa una mala innovación en el Islam tiene su pecado y un pecado similar al cual lo sigue en eso, sin que ninguno de sus pecados se minimice. Eso fue narrado por el imam Muslim y otros imams. Entonces, todo lo que los eruditos de los Sunnah, esos que uh, tienen el conocimiento lo suficiente para tener ese permiso en el Islam, lo que ellos dijeron que está en línea con la ley revelada por Dios, entonces eso es aceptado en el Islam. Y lo que no es, no, y lo que ellos dicen y lo que ellos ven que no está en línea con la ley islámica, entonces eso es lo que es rechazado. Cuanto a la persona que tiene una cantidad pequeña del conocimiento islámico, que no está a ese nivel de sus eruditos, si esa persona deja su lengua suelta y da juzgamientos en el Islam, pues es decir, ignorantemente, entonces tal persona se está poniendo en peligro, porque por supuesto si la persona es ignorante, si la persona empieza a hablar en el Islam sin autoridad, es decir, sin el permiso religioso, si se inventa juzgamientos y dice que tal y tal cosa es prohibida, o tal y tal cosa es blasfemia, o tal y tal cosa es mala, mientras él no es entre esas personas que es elegible para deducir directamente del Corán y del Hadith, entonces esa persona está en peligro porque está cometiendo pecados enormes, porque está haciendo algo que es malo, porque él no tiene el permiso para inventarse juzgamientos solamente porque él leyó un versículo o él leyó un hadith, y en muchos casos esa persona ni siquiera lee el versículo o el hadith en el árabe, lo lee en un idioma que fue traducido por no sé quién, y esa persona tampoco sabe quién lo tradució, esa persona no tiene ninguna manera de verificar que esa traducción es correcta. Entonces, en realidad esa persona está en dos profundidades de ignorancia. Las buenas innovaciones es eh, agregar el segundo Adán durante el rezo del Jumu'ah, que fue agregado por Uthman, el hijo de Affan, y que no existía durante el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y no existía en el tiempo de Abu Bakr y no existía en el tiempo de Omar. En vez, solamente había un Adán. Y los acompañantes juzgaron que ese segundo Adán es bueno y ninguno de ellos
lo rechazaron y eso permaneció aceptado entre la nación de los musulmanes hasta nuestro día. Entonces aquí el sheikh, ¿qué es lo que está haciendo? El sheikh nos está dando un ejemplo de algo que fue inventado después del profeta sallallahu alaihi wasallam y sin que el profeta sallallahu alaihi wasallam uh, sin que él dara esa orden, sin que él indicara que eso es algo que se debe hacer en el futuro. No, el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dijo después de que me muera van a agregar un segundo adán, una segunda llamada al rezo en el día del Jumu'ah, porque va a haber mucha gente que se convirtió en el Islam y esa gente necesitan un tiempo para congregarse en el Jumu'ah, entonces hagan el adán inmediatamente cuando empiece el tiempo de Duhur y después hagan otro adán cuando el sheikh que va a dar el discurso del Jumu'ah cuando él está sentado en la plataforma para empezar su discurso. Porque durante el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y durante el tiempo de Abu Bakr y durante el tiempo de Omar, para el resto del Jumu'ah, del viernes, solamente llamaban una llamada al rezo. Y eso era cuando el sheikh que iba a dar el discurso del Jumu'ah estaba sentado en la plataforma y estaba listo para empezar. En ese momento es cuando ellos llamaban el adán, hacían el adán. Y así fue durante el tiempo del profeta, alayhi salatu wassalam, y durante el tiempo de Abu Bakr y durante el tiempo de Omar. Pero después, durante el tiempo de Uthman, el tercer califa, él se inventó, pues por supuesto con una base religiosa y con tener el permiso religioso de hacer eso, él agregó un segundo adán. Entonces, en vez de llamar solamente el adán, cuando cuando el sheikh que va a dar el discurso está sentado en la plataforma, en vez de solamente llamar ese adán, también Uthman agregó una llamada al rezo cuando primero empieza el tiempo de Dhuhr. Y eso no existía durante el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, para el Jumu'ah, y tampoco durante el tiempo de Abu Bakr y tampoco durante el tiempo de Omar. Fue después de eso que nuestro maestro Uthman, el tercer califa, él agregó eso. Y ninguno de los acompañantes que todavía estaban vivos en ese tiempo y ninguno de los eruditos lo rechazaron. Ninguno de ellos fueron opuestos a eso. Ninguno dijeron, ¿por qué se está inventando algo nuevo? Eso es malo, eso es una mala innovación, no se puede hacer, no es permitido. No, nadie le dijo eso a nuestro maestro Uthman. Y nosotros sabemos que es una característica de los eruditos de esta nación que cuando hay algo prohibido que está hecho en lo abierto, ellos hablan contra eso y ellos le explican a la gente, eso es malo, eso no es permitido, eso es inválido, no se quedan callados. Entonces, cuando nuestro maestro Uthman, radiyallahu anhu, cuando él agregó ese segundo adán, nadie objecionó, nadie dijo es malo, nadie lo rechazó, nadie estuvo opuesto contra eso. ¿Por qué? Porque era algo bueno, porque estaba en línea con la ley islámica. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. Así termina la novena lección. Inshallah, la próxima semana vamos a continuar con la 10ª lección que es titulada Los derechos del hombre sobre la mujer y los derechos de los padres musulmanes. Y en ningún lugar fue visto la creciente. Entonces, eso significa que mañana va a ser el día 30
de Ramadán y el miércoles va a ser el día del Eid. Am, entonces, que Dios los bendiga y que tengan un feliz Eid y no se olviden de mencionarnos en sus súplicas. Si no hay alguna pregunta, entonces vamos a concluir. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم